Y eso es diversidad. Diversidad es aceptar las diferentes visiones que pueda tener uno de otro, siendo de diferentes lugares, porque tenés diferente origen, porque provenís de una cultura diferente. Todo eso tiene que ver con diversidad. El tema es cuando cuando por ahí te lo hacen creer a la fuerza o querer entender a la fuerza a la otra persona. Y como vos decís, la diversidad es diversidad. La diversidad de pensamientos, la pluralidad de voces nos hacen estar de acuerdo con ciertas cosas y con otras no. Y está muy bien que así sea, es parte de la libertad de cada uno de aceptar y no aceptar determinados tipos de pensamiento, determinados tipos de personas, con qué me quedo, con qué no. Bueno, entonces, yendo a esto, es importante, lo importante acá es los movimientos, estos movimientos, cómo se manifestaron, cuál fue el modus operandi de cómo entró, que de gran parte fue financiación extranjera, para que movimientos políticos emerjan y nuevas conversaciones se empiecen a dar, y cosas que, como cultura, yendo de vuelta al concepto, qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, cambió. Hoy vemos cosas que estaban bien de una manera y cosas que estaban mal de otra forma. Tal y como venimos haciendo en nuestros capítulos anteriores, vamos a remontarnos al principio de los tiempos para repasar y poder analizar este concepto. Y lo vamos a hacer porque todos estos conceptos que estamos realizando provienen del momento en el que el hombre salió a cazar y empezó a cultivar para poder cubrir su necesidad básica relacionada a la alimentación. Hoy vamos a tratar el concepto de cultura. Cultura proviene de una palabra del indoeuropeo, de origen indoeuropeo, que es cuer, en donde casi no se pronuncia la E, por eso es cuer. Cuer significaba mudarse de casa. Y está relacionado a que nuestros antepasados más remotos analizaban todo lo que pasaba en su vida en algo que llamaban ciclos. Los ciclos estaban relacionados al principio, cuando eran nómadas, el tiempo necesario y las condiciones climatológicas necesarias para poder adquirir y encontrar la comida. Más adelante, cuando se convirtió en sedentario, a cultivar sus alimentos. Durante esos ciclos, el hombre fue empezando a utilizar fechas para poder marcar en un espacio de tiempo esos ciclos. Luego empezó realizando cultos, ceremonias, y entonces se fueron fijando esas fechas que fueron marcando su día a día. Y de esa manera es como surge la palabra cultura. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo, muy interesante, que vamos a estar viendo, hoy. Hola. Bueno, bienvenidos a todos. Hola Nico. Estamos muy contentos de empezar otro nuevo episodio. Y hablando de cultura, estamos hablando hoy de un concepto muy amplio y un concepto que lo podemos ver de diferentes formas y maneras. Creo que por ahí la forma en la cual lo podemos encarar en un principio de este podcast es desde una mirada antropológica, desde una mirada desde lo cultural, en donde el poder de la palabra es lo más importante y lo más relevante dentro de un marco cultural. Así como decía Heidegger y las personas que nosotros, otros autores como Echeverría que hemos leído y muchas veces lo hemos nombrado en el podcast, daban como la importancia de la palabra como generadora de realidad. A través de la palabra generamos realidades. Ahora, a través de la palabra también generamos cultura. Y es importante entenderlo, que minuto a minuto estamos generando cultura, minuto a minuto estamos generando conversaciones, estamos generando interacciones. ¿Y qué hacemos dentro de la palabra? Hacemos juicios, emitimos
ofertas, compromisos, promesas. Entonces, todo lo que hacemos, hacemos cultura. O sea, es hacer cultura diaria. Sí, en cada paso que vamos dando, cada momento que vamos transcurriendo de nuestro día a día, vamos dándole forma, ¿no?, a eso que llamamos cultura, ¿no? Bueno, como decía al principio, el hombre primitivo fue creando fechas importantes en base a estos ciclos que mencionábamos anteriormente, y van saliendo dentro de nuestras culturas todas esas situaciones que están relacionadas a nuestro quehacer diario, que van dando forma a todo lo que es nuestra tradición. Todas esas tradiciones y cultura las vamos heredando de nuestras familias, de nuestros entornos, del lugar donde vivimos, de nuestra sociedad. Están muy arraigadas en nosotros y nosotros nunca las cuestionamos, ¿no? Las tomamos por un hecho y nunca las pasamos a través de nuestros filtros interiores, las tomamos como ciertas y le van dando forma a la realidad que vivimos hoy. Sin duda. Fíjate, Nico, que muchas de las tradiciones que nosotros estamos hoy en día inmersos no nos pertenecen, y creo que es algo de lo que estuvimos hablando antes de grabar. A ver, y por ejemplo, estamos en octubre y el 31 de octubre es Halloween, como vos bien marcaste antes de grabar, y vos marcabas, es una tradición que culturalmente no proviene de nosotros. No proviene de nosotros, proviene probablemente de otros lados del mundo, y nosotros lo tomamos como nuestro, a nuestra forma, pero no nos cuestionamos y no pasamos por filtros mentales muchas veces rituales o cosas que por ahí en la Navidad, como bien marcas vos siempre, en donde no nos sentimos como... No es nuestro, o sea, es algo que viene dado de otro lado. Es heredado. Y es heredado, claro. O sea, la cultura, hay algo que hay que decir acá, la cultura se aprende. Exactamente. La cultura se aprende, no es algo que viene dado, sino que se va aprendiendo constantemente. Sí, empieza en los primeros años de vida del ser, ¿no? Porque empiezan a existir, como decíamos, celebraciones, cuestiones tradicionales relacionadas a la familia, y bueno, ahí empiezan a incorporarse las primeras costumbres folclóricas, ya sea folclóricas del lugar o, como bien nombrabas, que provienen de otras culturas, pero se van tomando y se van incorporando a la vida diaria, y las vamos tomando sin cuestionar, le va dando forma a nuestra realidad, pero como bien vos nombrabas, hay ciertas tradiciones que nosotros las tenemos súper incorporadas, para nosotros están bien, pero si hacemos foco, por ejemplo, en las celebraciones navideñas, podemos notar que una cosa es la creencia que tenemos, por ejemplo, religiosa, que puede tener el contexto de esa celebración, pero en el cómo la celebramos podemos observar que nosotros comemos, el tipo de comida que realizamos, no está ligada a nuestra cultura, porque tenemos culturas que provienen de otros pueblos, son muy nórdicas, en donde comemos comida con mucha cantidad de calorías, muy pesadas para la época en el año en donde celebramos, en donde realizamos esa celebración, en donde nuestro hemisferio hace 20 grados en el sur de nuestro país y 40 y pico de grados en el norte de nuestro país, y nosotros comemos, no sé, pan dulce, comidas súper pesadas y contundentes que no tienen mucha relación con... De hecho, celebramos con un árbol navideño, con un personaje nórdico que anda en trineo. Y, Santa Claus. Y hay nieve, y nosotros acá estamos con 40 grados de temperatura.
Entonces, está re bueno, nos divierte, lo tomamos, lo adquirimos, pero por ahí no hicimos determinado tipo, así como vino, quedó en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y tantas otras celebraciones, ¿no? Tenemos celebraciones relacionadas, nombramos Halloween, Dulce o truco. a algo dulce o truco, algo relacionado a Europa, en donde al principio era una celebración pagana, que poco tiene que ver con nosotros, pero ya están metidas en nuestra sociedad, ¿no? Sí, están inmersas en la sociedad y a ver, muy poco se conoce de lo cultural de donde nosotros realmente tenemos procedencia. Y de dónde provienen esas celebraciones, ¿no? Y claro, y de dónde ¿Cuál era provienen. el fin inicial? Por eso lo que dice Nico es importante y acá hay que remarcarlo, es decir, ¿no hicimos alguna vez un filtro de dónde vienen esas celebraciones o de dónde provienen culturalmente lo que nos dicen? Bueno, en el capítulo anterior habíamos tocado un poco el tema de la educación. La educación, la enseñanza es señalar aquello que nosotros o la educación admite como cierto. Entonces no nos invitan a la reflexión. Lo mismo en la universidad, cuando decimos que la universidad es pluralidad de voces, es de llenar espacios o huecos vacíos con información para dar forma a algo nuevo y co-crearnos a través del conocimiento. Y muchas veces vemos que eso poco pasa en los estudiantes de hoy en día. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es invitar a, dentro del marco cultural, a ver qué sucede ahí. Por ejemplo, lo que es educación, Nico, y acá te pregunto a vos recordás de algo en aquel momento que pasaste por la educación tradicional, sí, que te hayan dado un marco cultural o una bajada de línea que vos digas, no, por acá no es? Mirá, me vienen un montón de cosas a la cabeza, pero es muy importante lo que vos estás diciendo, porque la invitación que vos estás haciendo, que estamos haciendo en este espacio, es a que pasemos por el filtro interior, todo aquello que llega a través de la cultura o de la enseñanza en ese momento. Y nombraste una palabra que es clave, porque enseñanza es que nos señalen cómo son las cosas. No es a través de pasar por nuestros filtros interiores. Y con la cultura pasa algo muy parecido. En la educación, el sistema educativo, es muy importante en la formación cultural de un territorio, de un país. Y es muy importante porque en los distintos momentos del año vamos viendo celebraciones, fechas patrias y distintos tipos de acontecimientos sucedidos en la historia que a su vez son atravesados por folclore, el arte, la cultura, las distintas manifestaciones de un pueblo, ¿no? Y si nos paramos y vemos distintas celebraciones que tenemos en el año escolar, podemos ver que hay situaciones que están relacionadas a la cultura, a la formación cultural de nuestro país, que están realizadas desde un cierto enfoque, ¿no? Y muchas veces la situación cultural, y voy a dar un ejemplo, pero hay muchas, ese hecho cultural, esa situación que se está planteando, en un caso de un suceso histórico de nuestro pasado, en donde hay muchos. Voy a nombrar uno por nombrar uno y para citarlo para ejemplificar a través de él. Pero cuando nosotros tomamos un hecho histórico y muchas veces hay un acontecimiento, puede tener diferentes miradas, ¿no? Todo lo que son las bibliografías, los libros que utilizamos, muchas veces en nuestro país, y no digo en nuestro país porque sé que en América pasa en general, tienen un origen. Por ejemplo, en Argentina, mucho de esa bibliografía y texto tiene origen o español
en el caso de Argentina, pero en Brasil será portugués, y, por ejemplo en México debe ser español también, en Chile debe ser español también, en los países donde es habla hispana será español, en países como Brasil es portugués, pero en Estados Unidos será británico. Esos libros tienen la mirada de el que en su momento fue el vencedor, la mirada española del tratamiento del tema. Y eso es formador de cultura, ¿no? Si nosotros le preguntamos la visión de un pueblo originario, por ejemplo, a un nativo americano, su visión seguramente sea completamente diferente a la que figura en el texto con el que nuestros niños o con el que fuimos educados nosotros. Entonces, ¿cómo dentro del sistema educativo la parte cultural también tiene el sesgo de dónde has recibido el relato? Y voy a citar como ejemplo, si me permitís, una fecha como el que acabamos de pasar, como es el 12 de octubre, hoy, antes llamado Día de la Raza en nuestro territorio, hoy es el Día de la Diversidad, pero la diversidad enfocada desde un aspecto solamente, ¿no? Nuestros pueblos originarios, estoy completamente seguro que toman la diversidad desde otra manera, de otro ángulo, de otra interpretación. Todo lo que nosotros aprendimos, nos enseñaron sobre esa fecha puntual y cómo fueron los sucesos, están tomados y analizados desde un punto de vista. Y eso le dio forma a una parte cultural muy importante, pero muy, muy importante, que desde otro ángulo hubiese sido completamente diferente. De nuestra parte folclórica, lo podemos ver desde mucha de la música, desde el arte. La visión es completamente diferente a la que está o que nos dan desde los libros. Y hoy, Nico, ¿cuál te parece que es la visión que nos quieren hacer creer de diversidad? Y la diversidad, creo, y esto es una interpretación que estoy haciendo de algo que está siendo muy fogonado en este momento, yo creo que está siendo utilizada sistemáticamente para generar división. Y lo vuelvo a reiterar. Es mi visión de lo que está sucediendo. Yo creo que estas cuestiones que hoy están pasando de diversidad de género y la diversidad cultural, principalmente, están siendo utilizadas de manera sistemática para generar división entre nosotros. Y te digo por qué. Lo creo y lo planteo y lo quiero compartir con todos nuestros oyentes y con la gente que comparte comentarios en nuestras redes. A la cual estamos agradecidos. Sí, les pedimos que lo sigan haciendo y que sigan compartiendo, a ver si están de acuerdo con esto que planteamos, cómo lo ven, cómo lo creen, porque a lo mejor nosotros lo estamos haciendo a partir de nuestra vista, de lo que sucede acá en Argentina, pero hay gente de todos lados que puede acceder a este contenido. Y mi visión es la siguiente, y es mi visión, nosotros somos un pueblo que se ha jactado durante toda la historia de ser un crisol de razas. Vivimos en un país en donde no se discrimina absolutamente nadie. Hoy convivimos con gente que antes no estaba en nuestro país, que proviene de África, de partes de Europa en donde no había tanta cantidad, o sea, no había tanta cantidad de personas viviendo como están viniendo hoy, como puede ser Ucrania a partir de lo que está sucediendo, Rusia a partir de lo que está sucediendo hoy en este momento en su territorio, y está buenísimo. Y hoy hay gente, la población china en Argentina ha crecido exponencialmente en el último tiempo y está buenísimo. Nosotros hemos agregado a nuestra cultura un montón de cosas espectaculares de esa sociedad. Sí, de hecho hay un barrio chino en Buenos Aires. Espectacular, hermoso, y donde uno consigue de todo, pero tenemos incorporada su gastronomía, su cultura, un montón de cosas
pero quiero ir al pasado. Nosotros somos un país en donde acá hubo colonias galesas, inglesas, alemanas, italianas, polacos, españoles, portugueses, de todas partes, y nosotros tenemos una mezcla en nuestra tradición y cultura que tomó a todos, aceptó a todos e incorporó a todos de igual manera. Y a veces utilizamos términos que para otros lugares son como hasta despectivos, pero nosotros lo hacemos sin ningún tipo de interés de dañar a nadie ni de generar ningún perjuicio. Se hace con total apertura mental y le dio forma a nuestra sociedad eso. Por eso creo que está siendo un poco manipulado el tema de la diversidad en nuestro... hoy, de la diversidad cultural hoy en nuestro país. No sé cómo lo ves. Sí, yo veo también que obviamente el divide y reinará siempre va a estar presente, el hecho de que la cultura, tal y como la conocemos y lo más, como digo, desde la mirada antropológica siempre existió, pero también siempre se pudo hackear y cambiar a gusto de quienes pueden ser influencias políticas, de quienes pueden dar alguna mirada como influencer de turno. Sí, es decir, la cultura se puede moldear, se puede cambiar y se puede hackear. Ahora, ¿cómo se logra eso y cómo nosotros podemos identificar que la cultura va cambiando y va, digamos, va en dirección en un buen camino? Bueno, es básicamente identificar qué nuevas conversaciones se están queriendo instalar en la sociedad. Estas nuevas conversaciones, como bien decías vos, Nico, conversaciones de temas de género, que fueron los últimos movimientos políticos más grandes que tuvimos, conversaciones que tienen que ver con movimientos sociales de diversidad cultural, de temas de veganos, team carne, team vegano, donde fueron una de nuestras celebraciones culturales en la rural fueron veganos a interferir con eso. Entonces ahí ya hay como una distorsión y donde no se acepta culturalmente a la otra persona, y es ahí donde hay un choque de conflictos, que es en donde por ahí nos quieren a nosotros inmersos, nos quieren inmersos en el conflicto, nos quieren inmersos en la polaridad, en la división. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que entender que básicamente es una conversación con un buen fin y cuáles no. Y es ahí en donde identificar las fuentes. ¿Ok? ¿A qué fuente yo le doy autoridad y a qué fuente no? Y eso básicamente define los valores y la cultura de cada persona. Definamos cultura. Cultura es aquello que no está escrito en ningún lado. Es aquello que se da por naturaleza, por comportamientos. En las organizaciones se ve mucho que culturalmente las personas, no sé, se manifiestan de determinada manera, te hablan de determinada manera, tienen diferentes formas de servicio y al cliente. Bueno, eso es cultura. Y no está escrito en ningún lado. Hay algunos que lo formalizan y otros que no. Nosotros vivimos haciendo cultura y, como decía Echeverría, el lenguaje genera ser. Y en ese genera ser estamos generando realidades, comportamientos y a través de esos comportamientos acciones que nos definen. ¿Cuántas veces hemos escuchado en este país en Argentina no se puede progresar, en Argentina no se vive bien, Argentina es inseguro, Argentina hay que irse. Hay que irse. Hay que irse a buscar afuera lo que... Argentina, sí, afuera siempre es mejor. No se puede vivir. Argentina es un país de mierda. Bueno, de hecho, Mateo Salvato, que desarrolló un libro que decía Argentina, país de mierda, o algo así era el título, fue una de las personas que, creo que es una de las personas que ama este país y cree que hay un potencial humano muy bueno. Sí, y vos nombraste una palabra clave que fue una de la primera que tocamos el primer concepto que realizamos en él, que es el ser, ¿no? Y ahí lo relaciono con cultura porque de vuelta el ser
en el interior del ser está el filtro a través del cual podemos filtrar las cuestiones culturales para poder hacer ese análisis de discernimiento que nos permite observar qué cosas, qué ideas están queriendo meter como a la fuerza y que yo no creo que existan. Por ejemplo, o que cada cual puede preguntarse si es real o no es real, si es un hecho o una interpretación sistemática. Y siempre el filtro es pasarlo por el interior y saber si genera armonía, que me indica que es verdad, o si genera sufrimiento y me está indicando que es falso. Entonces, cuando nosotros pasamos este tipo de agendas de imposición, de diversidad cultural, que creemos que no sé, ¿qué me está generando eso que estoy viendo? ¿Qué me está generando? ¿Me está generando rechazo? ¿Me está generando sufrimiento? Es falso. Me está generando armonía, me genera algo lindo, estoy escuchando algo que me gusta, que me agrada. Es verdadero. La información siempre se chequea a través de lo que genera adentro mío. Y lo cultural no escapa a eso, está incluido. Lo cultural debemos filtrar, no tomemos nada por hecho, que nos venga bajado de ningún lado y nos quiera imponer una idea que tal vez no pase. Yo no creo que en Argentina haya cuestiones de diversidad cultural. Sí hay trabajo para realizar, sí hay cosas que tendremos que mejorar, sí hay situaciones, porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma visión y eso es diversidad. Diversidad es aceptar las diferentes visiones que pueda tener uno de otro, siendo de diferentes lugares, porque tenés diferente origen, porque provenís de una cultura diferente. Todo eso tiene que ver con diversidad. El tema es cuando cuando por ahí te lo hacen creer a la fuerza o querer entender a la fuerza a la otra persona. Y como vos decís, la diversidad es diversidad. La diversidad de pensamientos, la pluralidad de voces nos hacen estar de acuerdo con ciertas cosas y con otras no. Y está muy bien que así sea, es parte de la libertad de cada uno de aceptar y no aceptar determinados tipos de pensamiento, determinados tipos de personas, con qué me quedo, con qué no. Bueno, entonces, yendo a esto, es importante, lo importante acá es los movimientos, estos movimientos, cómo se manifestaron, cuál fue el modus operandi de cómo entró, que en gran parte fue financiación extranjera, para que movimientos políticos emerjan y nuevas conversaciones se empiecen a dar, y cosas que, como cultura, yendo de vuelta al concepto, qué era lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, cambió. Hoy vemos cosas que están bien de una manera y cosas que estaban mal de otra forma. Y pongo un ejemplo de una serie que todo argentino conoce, que es Casados con Hijos, que en el principio, cuando empezó, principio de 2005-2006, empezó con una connotación de ciertos personajes muy graciosos, como en el caso de Marilena, que siempre tenía la discusión con Pepe, el protagonista principal, en donde lo veíamos como alguien gracioso, alguien que por ahí nos causaba una cierta gracia, pero recordemos que esa serie, esa cultura, en realidad no es que se pasó por un filtro argento, viene de Estados Unidos y de hecho los capítulos son iguales, cambiado obviamente que en vez de ser el básquet, el deporte, era el fútbol, o es el fútbol, en el personaje principal y ciertas cositas, pero de hecho es todo lo mismo. ¿Qué pasa? Que esta persona, que era Marilena, quiere, toma un rol de personaje que en 2005 y 2006, y lo teníamos de una forma. A partir del 2015, cuando vienen estas políticas de género a irrumpir en las conversaciones y a emitir nuevos juicios de valor y empezar a difundir los medios de comunicación. Con el fin de dividir. Con el fin de dividir, con hechos que por ahí no sabemos si hay datos 100% reales de números por ahí totalmente desorbitantes de lo que veníamos viendo y veníamos viendo totalmente bien en ciertas cosas. Empezamos a ver a ese personaje como, che, qué razón tiene, y a Pepe como dejarlo ahí relegado o decir, no, mirá cómo pensaba este tipo o cómo piensa este tipo, cuando en realidad
no nos pertenece, no nos pertenece esa discusión. O sea, son cosas que fueron hackeadas para que nosotros entremos de vuelta en conversaciones que a veces son sin sentido. Sí, y a ver, vimos como por ejemplo una serie, pero lo podemos observar en un montón de situaciones. Es solo un ejemplo. Yo pongo un ejemplo a ver, mucho en la serie se veía la exposición de la mujer, por ejemplo, en una exposición. A ver, este tema cultura, nos tenemos que meternos en estos temas porque son importantísimos y van directamente relacionados. Pero el rol de la mujer, por ejemplo, se lo veía de una connotación negativa por ahí de la parte de Marilena, donde se veía participando a Moni en exposición de riff, de los juegos riff, o exposición de la mujer en lugares donde se podían ganar un montón de cosas a través de su exposición. Bueno, en realidad ella estaba súper en contra de eso, y lo que vemos que después de que pasó el tiempo se prohibieron, y donde veíamos que quienes manejaban, ellos decían no, porque viste que se decía, el heteropatriarcado maneja todos esos colectivos y demás, cuando en realidad eran personas incluso homosexuales quienes manejaban esos lugares. Sí, y nunca se cuestionó. Y nunca se cuestionó, en nuestro país ese tipo de cosas. O sea, no sé por qué, aparte es muy claro, dimos ese ejemplo de vuelta, como podemos dar un montón de más, pero nos quedamos con un ejemplo, porque si no podemos estar dando ejemplos. Como di yo, por ejemplo, la fecha del 12 de octubre. Le damos una por decir, pero lo podemos llevar a un montón de situaciones. Es como muy marcado que viene de agenda la bajada de línea de imponer esos temas que generan controversia. La diversidad, los problemas de diversidad. O como pasa con el feminismo también, ¿no? A ver, no creo que existan, sinceramente, problemas en nuestra sociedad con respecto a eso. Creo que es más un tema de agenda, esto de querer instalar la agenda woke, Sí. Y diferentes movimientos que pasan en otros lugares que no son nuestros, no son de Argentina. De vuelta, Argentina es un crisol de razas, donde todo se aceptó, donde nunca hubo problema, lo podemos ver en nuestra música, en nuestro arte, cómo nos asociamos con la gente, en cómo nos brindamos, en lo demostrativos que somos. Nosotros tenemos incorporadas vestimentas que no son propias de nuestra cultura y están bien, y están aceptadas, y a veces costumbres gastronómicas, es de todo. El objetivo por ahí que yo veo, ¿no?, de distorsión de la cultura, que, como vuelvo a repetir, se puede distorsionar a través de agentes de cambio que pueden ser influencers o políticos o gente que tenga alcance de vistas y visitas. El objetivo es el consumo, que de hecho lo marcamos siempre, es el consumo. El consumo, para mí, esto es algo propio que tengo, es como pensamiento, es menos oferta en el mercado, más problema para las pymes, que son el 90% del motor económico de Argentina y de Latinoamérica, estoy sin duda, y creo que del mundo, en donde estas políticas de género, por ejemplo, obligaron a igualar el cupo entre mujeres y hombres, también personas de otro género, etcétera. A lo que voy es que ¿cuál es el objetivo de transformar la cultura en una sociedad? El consumo, y muchas veces el prohibir ciertas cosas, y el que por ahí la libertad, tanto de expresión como de libertad de movimientos como seres humanos, esté reducida y se vean beneficiados otras personas o otras empresas. ¿Cuál fue el cambio tecnológico? El cambio que tuvieron que hacer algunas empresas tecnológico y sustentable. Del bolsillo, ¿cuánto tengo que sacar para que en nombre de la responsabilidad social y empresarial debamos ir a un próximo escalón? Y un montón de plata. Bueno, hay quienes pueden hacerlo y hay empresas que no. Las que no se ajusten al cambio van a quebrar o no van a poder operar en el mercado de esa forma.
Entonces es una forma también de mantener cautivo un mercado. Obviamente, en nombre de la sustentabilidad, acá hablamos de sustentabilidad y que es otro tema también a hablar, que es algo cultural. Algo cultural y algo que lo estamos viendo como otro cambio de otra agenda y otra conversación. Hay cambios en sustentabilidad, de hecho vos, Nico, hablas mucho de sustentabilidad, que va de un lado que comparto y de otro lado que me hace ruido. ¿Qué es eso? Identificar dónde está el ruido. Sí, siempre hay que observar de dónde viene la mano que empuja la idea, ¿no? Y de vuelta, de la misma manera que por un lado vemos que una de las fuerzas que empuja es el consumo, generar consumo y generar que las personas cada vez necesiten más del sistema, también es desempoderar a las personas para que necesitemos, a ver, ¿por qué esta necesidad de generar focos en diferentes géneros sin unirlos a todos? O sea, la diversidad, en vez de unirla, separarla en focos, es porque de esa manera el famoso divide y vencerás, ¿no? De ir desempoderando a las personas, porque a vos cuando te van aislando de algo que tracciona todo junto, en vez de generarte poder, te están desempoderando, porque vos vas a necesitar un grupo político que te defienda, vas a necesitar un representante que hable por vos. Y vemos que hay representantes de un sindicato, diferentes partidos representando la voz de la diversidad en un Senado. A ver, ¿por qué no se hace la misma fuerza para empoderar a la persona? Que el que decide tener una diversidad cultural, una diversidad de género diferente a la de otro, lo haga desde el empoderamiento personal. Yo estoy seguro de lo que hago, yo estoy seguro de quién soy, de cuáles son mis orígenes y voy a través de eso, no necesito que me represente, yo estoy seguro de lo que hago. No, es para el otro lado, es para que nosotros necesitemos a alguien que nos defienda, no necesitamos a nadie que nos defienda. La mujer es súper empoderada y no necesita de alguien que defienda su feminidad. Tiene todo su poder interior para que la defienda. Un pueblo originario tiene todo su poder para que lo defienda y somos nosotros los que tenemos que esa cultura empoderarla. Nuestras músicas y tradiciones tienen todas las herramientas para hacerlo por sí mismas, pero empoderadas, sin la mano de un sistema que me tenga que ir a defender un lugar. No es necesario. Yo confío en lo que soy, confío en lo que siento y el género que tengo o lo que quiero ser, ¿no? Ahí está, en el poder interior del ser, ¿no? Y bueno, por ahí nos fuimos un poquito, pero no, está relacionado. Pero está relacionado a esto que estamos viendo. Porque nosotros vemos que muchas veces los cambios culturales se dan y estos cambios culturales, algunos que nosotros por ahí profundizamos conversaciones en las que por ahí podemos hacer una crítica constructiva y verlo de una manera diferente, en una manera en donde nos parece a nosotros que no es el camino y donde, en fin y al cabo, nos quieren dividir. Y ahí es donde nosotros vamos a tratar de volver a co-crear conocimiento, que es este espacio, para debatir entre todos lo que está sucediendo y lo que vemos. Y creo, Nico, que nada, yo te pongo otro ejemplo para sacar también una buena parte de este video. ¿Hubo tal descubrimiento de América para vos? Y si volvemos a esa fecha del 12 de octubre, ¿qué según los libros estaríamos celebrando, por ejemplo, ¿no? Celebrando el descubrimiento de América? ¿Pero de qué descubrimiento me están hablando de América? Si acá ya había, como dice Enrique Dussel, argentino nacionalizado mexicano, un excelente profesor, que él indicaba, él decía que ya había gente acá. Y nosotros tenemos en ese lugar, en México, donde él habla, una cultura milenaria con un conocimiento y una sabiduría ancestral, pero impresionante,
con una antigüedad, pero de más de 4.000 años de antigüedad. Y nosotros acá en Sudamérica tenemos, por ejemplo, hablamos de civilizaciones como la del Caral, del Perú, con una civilización que tiene pirámides construidas y descubiertas que tienen más antigüedad que las pirámides egipcias, con un sistema de comercio impresionante, creadores de calendarios y de lunarios, de conocimientos astrológicos, pero impresionante, que tienen más de 5.000 años de antigüedad. Son culturas de más de 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Y qué descubrimiento? Acá nada se descubrió. Ahora, si nosotros obviamente tomamos la bibliografía a través de la cual se nos educa, que es, bueno, acá señalar, de vuelta, el concepto de señalar. A descubrir. Y hubo mucha cultura apagada, de hecho, en ese movimiento. De hecho, Nico, vos me contabas el tema de las rutas que habían hecho en ese momento. Obvio, mirá, los incas, el camino inca es un camino mucho más largo que la actual ruta panamericana, que recorre desde Tierra del Fuego hasta Alaska. El camino inca era mucho más largo que esa ruta que existe hoy de nuestra modernidad. Imagínense lo grande que eran esos antepasados que teníamos en esta tierra. Más largo el camino inca que el camino construido por Roma en Europa. Así que imagínate, ese camino era utilizado para que cada pueblo de la región pudiera comerciar. Comerciaban de una manera de intercambio, a través del trueque, a través de cambio de mercaderías. Nunca en la historia se utilizó violencia absolutamente para nada. Es admirable, eso tendríamos que copiar, esa tendría que ser lo que tendríamos que estar insertando para hacer crecer nuestra cultura. En ese tipo de pensamientos, de modos de accionar de nuestros antepasados, de nuestra cultura latinoamericana, cultura ecuatoriana, del norte de Colombia, de Perú, de Bolivia, del norte de Argentina, de Chile, riquísima. Y los libros nos hablan de descubrimiento de América. ¿Qué descubrió? Nada se descubrió. Ya había gente viviendo. Ya estaba todo descubierto. Sí. Estaba todo descubierto. A todo esto, Nico, yendo al concepto de cultura, de vuelta, caemos a lo mismo para ir en profundidad de esta manera antropológica. La cultura es algo que existió siempre y el lenguaje nunca estuvo fuera de la cultura. El lenguaje siempre habitó en la cultura, porque es el principal fundador de ella. O sea, el lenguaje funda la cultura. Y es importante acá, y caemos en el peso de Heidegger, que decía que la palabra tenía una importancia en tu realidad, que tu realidad era la que definía tus acciones como vos como persona. Estamos hablando de una mirada sistémica. Después vos, Nico, podés profundizar en la mirada que también te gusta, la espiritual. También. Y vamos por el lado también desde lo económico, cómo nos vemos como consumidores. Había un autor, que Schiffman, que es un autor que habla del comportamiento del consumidor y aportó mucho de su bibliografía a escribir sobre nosotros como consumidores y nuestra cultura. Y acá lo que podemos ver es que nosotros nos dividimos por áreas geográficas y en cada área geográfica hay una cultura dominante. Después hay subculturas que son grupos de comportamiento o grupos de personas como comunidades, pequeñas comunidades, que incluso acá no solo lo podemos poner a la comunidad gitana dentro de la comunidad criolla o dentro de nuestra cultura general como criollos, sino que también podemos poner pequeños grupos como, culturales muy pequeños como streamers, como gamers, como lo que fueron los punks, claro. Subculturas, comportamientos. De hecho, las marcas muchas veces desembarcan como ratas de laboratorio a través de pruebas de productos en estas pequeñas subculturas y ver si pueden luego dominar la cultura completa y expandirse.
pero es importante entender desde el punto de vista económico cómo nosotros como consumidores no compramos solo objetos ni productos, sino compramos formas o productos que nos representen, o marcas que nos representen. Sí. O sea, nosotros estamos vestidos y estamos hablando a otras personas de una manera abstracta. Sí. Y cómo a través del consumo van metiendo en nuestra vida cotidiana cuestiones culturales que van formando luego parte de nuestra vida. En la mesa navideña, lo que habíamos hablado. Lo que hablábamos antes. En la mesa navideña, el gastarse fortuna en regalos navideños para todos. De vuelta, ¿eso nos pertenece? No, seguramente. No es nuestro, lo adquirimos, lo tomamos, nos abrimos a incorporarlo a nuestra vida. Y no está ni bien ni mal, está perfecto. Está perfecto. El tema es la aceptación. De la misma manera que Sí, de la misma manera que ponemos ejemplos, podemos poner miles. Claro, ponemos ejemplos porque si no tendríamos, el capítulo duraría 4 horas. Sí, tal cual. Pero bueno, está muy bueno y siempre va sacando temas que sirven para que interactuemos entre nosotros, ¿no? Para que nos vayan comentando, que nos vayan poniendo, que vayan surgiendo temas que puedan amplificar la información. Yendo al consumo, el consumo es una expresión simbólica de la cultura. El consumo, como dije anteriormente, es cultura también. Y yo creo que siempre el objetivo es hacia dónde va el consumo, hacia dónde se dirige el consumo. ¿Se va hacia lo sustentable hoy en día? De hecho, veo que va por ese lado. Yo por lo menos veo que va por lo sustentable. Creo que la gente se está guiando y dejando llevar por aquello que resuena más con convivir con otras personas, con el hecho de no hacer un daño a este ecosistema. Ahora, ¿qué de eso podemos llegar a ver como bien o mal? De hecho, vemos en otros países que no dejan circular autos a nafta, sino que son todos eléctricos, 100% eléctricos e híbridos en algunos casos. Y a esto que nos lleva a que si sos una persona que estaba andando en España en un Corsa o en un Peugeot 206, probablemente lo tengas que cambiar obligatoriamente, porque no puedas andar más por las calles. ¿Esto está bien o mal? Son imposiciones, de vuelta. Cosas a las cuales nosotros nos imponen y obviamente el relato cultural y la justificación de las conversaciones que nos imponen desde los medios de comunicación van a ser siempre a favor de la sustentabilidad. ¿Es realmente a favor de la sustentabilidad? No, y ahí es utilizada claramente la cultura para generar esa modificación en tu consumo, porque y si vos no realizás el cambio y pasás a una energía limpia, sos inaceptable para la sociedad, sos un renegado, entonces vos tenés que adaptarte a lo nuevo que viene. Cuando durante un montón de años estuvieron haciéndonos utilizar la energía proveniente de hidrocarburos para manejarnos en nuestra vida cotidiana y no se hacía ningún juicio sobre eso. Hoy, como quieren ir para un lado, quieren llevar nuestro consumo para ese lado también, ¿no? Pero bueno, es parte de una agenda, como decimos siempre, ¿no? Sí, así es, Nico. Es parte de una agenda y tenemos que entender por ahí la cultura y el consumo. Entenderlo como algo que se va dando y nosotros hacer, por ejemplo, ir por un lado o por el otro. Ir por el lado que más creamos necesario. De vuelta es pasar todo lo que atraviesa lo cultural por nuestro filtro interno, ¿no? Este concepto de cultivar el conocimiento, cultivarnos en conocimiento, nos genera poder, ¿no? Y cultivar es una palabra que proviene de cultura, ¿no? Y
que tiene la misma raíz, me refiero. Y cuando digo cultural, ahora lo voy a llevar un poquito más por el lado de que vos mencionabas recién, un poco más de la espiritualidad. Cultivar, y nosotros decíamos que pasemos por nuestro filtro interior las cosas. Nuestro filtro interior, nosotros somos la tierra en donde cada idea, cada semilla llega y germina. Entonces, ¿qué ideas estamos dejando que caigan a nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, y permitimos que germine? Ese es el filtro que tenemos que desarrollar. Entendamos desde el lado espiritual, de cierta manera, que la semilla tiene todo el potencial del árbol. La semilla vista como el espíritu que va a formar ese árbol. ¿Con qué energía es utilizada para que esa semilla pueda germinar? El agua. El agua son las emociones que atraviesan nuestro cuerpo físico. Entonces, las aguas, nuestro cuerpo físico, que son el cuerpo, y la semilla. A mayor cantidad de semillas, mayor cantidad de árboles. Cuanto más árboles hay en un territorio, el árbol es más fértil, el suelo es más fértil. O sea, nuestra vida es más productiva, nuestra vida es más diversa. Más árboles, más frutas, más diversidad. Un solo árbol es monocultivo. Los monocultivos erosionan la tierra, que generan ¿qué? Un desierto. Entonces, qué importante es diversificar la cultura. Diversificar la cultura es la clave de este momento. Aceptar todo eso que formó nuestro país, que formó nuestras Américas, que formaron este continente, es aceptar todas las culturas que vienen sin juicio, sin análisis, siempre atravesándolas por el filtro de nuestro interior, de nuestro corazón. Y ahí hablamos también de qué tan cultivados estamos como personas. Diferente el concepto de cultura antropológico, el concepto de cultura que podemos ir dando, pero quien es culto, quien es curioso por el aprendizaje, curioso por utilizar el sistema 2 como herramienta, que es ese sistema que va en profundidad, que nos lleva más energía, que nos lleva más tiempo de análisis en cualquier cosa, porque bueno, nosotros tenemos dos opciones: o escuchar y aceptar lo que nos señalan, o precisamente hacer un análisis profundo. Entonces, es ahí en donde podemos marcar la diferencia. Sí, y mira cómo se relacionan las cosas y cómo se van dando, ¿no? Vos hacías referencia de culto, la palabra culto, que viene de cultura, desde el lado del saber, del conocimiento, ¿verdad? Pero también culto va ligado a la parte religiosa. Nosotros recién estamos haciendo un leve concepto desde la espiritualidad, como puede estar visto el espíritu dentro de la semilla y todo eso, ¿no? Claro. Pero culto viene de culto religioso también, ¿no? Y ese hombre primitivo que analizaba el cielo, las estrellas, para seguir esos ciclos de vida que rodeaban su vida, para poder alimentarse a través de perseguir las cazas, las presas, poder cultivar, recolectar en su vida diaria, fue creando a través de esas fechas importantes cultos a los dioses, a sus dioses, a los dioses de ese momento. Entonces, en principio empezar a realizar celebraciones para agradecerle a esos dioses, ¿no? De acuerdo. Más adelante ese hombre se dio cuenta, a través de pasar por sus filtros internos, que en realidad él, con sus propias capacidades, era el que generaba sus alimentos, y que no era Odín, o como los dirigentes. Claro, o el que fuera, ¿no? La divinidad, para Claro. llamarlo de una manera y no ponerle nombre. Que era él mismo, a través de su observación, de sus capacidades, el que generaba
cubrir las necesidades del alimento, ¿no? Y como todas las palabras culto en sus diferentes cultura, cultivar, tienen el mismo origen, ¿no? Sin duda, y vayamos ahora por ahí a entendernos a nosotros como seres lingüísticos y a entendernos a nosotros como sociedad. Muchas veces escuchamos que nos comienzan a dividir como culturas, no aceptamos al inmigrante. Creo que tocamos una parte de eso en el podcast recién, cuando hablaste de la aceptación. Es nuestro vecino, el de al lado. Es nuestro vecino, el de al nuestro lado. país de al lado, somos iguales. Somos iguales, hablamos igual y tenemos conflicto con el país limítrofe. O sea, esa necesidad de generar divisiones entre un país, de territorios entre un país y otro, con fronteras, siempre generar división. Partamos de la base de dentro de las definiciones de cultura y subcultura o de lo cultural, que obviamente hay comunidades que hablan en su idioma, en sus dialectos, en sus símbolos, en sus juicios, en sus promesas, en sus ofertas, en lo que hacen diariamente, como la comunidad argentina se dedicó siempre a vender autos o vehículos, o como los criollos nos dedicamos a diversas cosas, comercio, entre otras. A lo que voy es la aceptación y la no aceptación que por ahí nos comunican siempre desde los medios de comunicación tradicional, en donde dicen el inmigrante esto, el inmigrante el otro, por tener diferente dialecto. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr en el podcast? Es entender a la cultura como diversa, es entender a la cultura como la aceptación de la diversidad cultural, la verdadera aceptación de la diversidad cultural, y no lo que verdaderamente nos están queriendo imponer, sino lograr que las fronteras ya no existan. Claro. La única patria... Que no necesite un pasaporte para visitar mi país de al lado, un país próximo. Sí, mi única patria es el mundo. Yo no necesito ningún papel ni ningún pasaporte para poder pasar a ningún lado, porque yo soy concebido como un ser vivo dentro de este planeta Tierra. Y que me considero igual que un hermano que vive en España, o que vive en Estados Unidos, o que vive en Australia. Claro. O en cualquier parte del mundo, somos lo mismo. Lo que sucede muchas veces, y esto es claro, es que divide y reinarás, tercera vez que lo nombramos, pero sí, es muy presente, porque acá lo que sucede es dividir a partir del diálogo, dividirnos a nosotros mismos. Nos divide entre nosotros, entre nuestra propia cultura y en otras culturas. Pero ¿cuál es el trasfondo? Que siempre los que van a la guerra somos las personas de pie, las personas que siempre estamos trabajando, y que el 80% de nuestro tiempo lo pasamos trabajando en actividades que rinden impuestos, en actividades que hacen trabajar este sistema tal cual lo conocemos. No somos los peones de ajedrez en otra forma de verlo. Entonces, vuelvo a repetir, esto es una opinión mía, y podés compartirla o no, y está muy bien que así sea, que mi verdadera cultura se basa en la patria grande, la patria del mundo. Yo, un senegalés, me puedo sentar a tomar mate si que él quiere, o comer su comida típica, la pruebo, me gusta, no, pero me voy a sentar con él. Tener una conversación o compartir una idea, lo que sea. Y tratar de comunicarme como puedo, y salir de esa zona de confort, que era un poco lo que hablamos la vez pasada en educación, salir de la zona de confort para animarme a algo nuevo, ¿sí? Que no salir siempre de lo seguro, animarme a algo nuevo, y a lo que voy es, el Estado siempre quiere dividir, la comunicación siempre quiere dividir del sistema. Entonces ahí es donde nosotros por ahí debemos trabajarnos a nosotros mismos y no denunciar al vecino de al lado porque es una fiesta. De vuelta, si vivís en comunidad, debemos tomarnos el tiempo de conocer a la otra persona, de hablar, de conversar. Obviamente no va a ser todo color de rosa, vamos a tener nuestras diferencias dentro de una comunidad, pero siempre a través de la conversación
¿sí? Entre un problema y una solución falta una conversación, y en esa conversación podemos llegar a algo positivo. Si falta hacer la calle o tenemos problemas de agua, como se resolvía en los principios de los tiempos, era conversar para poder lograr algo. Hoy en este sistema, lamentablemente, capaz que no se pueda llegar a tener la financiación o lograr una financiación propia, o sí, para hacer una calle. Pero lo importante es conversar, conocer a los lados, no denunciarlo, porque así caemos de vuelta en un sistema que nos quiere dividir. Lograr entender eso es lograr formar lazos culturales que tengan que ver con buenos valores. Sí, como decíamos, en la antigüedad las relaciones se fueron generando a través de abrir caminos, no de cerrar caminos. Abrir caminos es la clave. Y aceptar otras culturas es el camino y la clave para poder tener una evolución. Tal cual, evolucionar a un orden mayor. Sin dudas, sin dudas. Bueno, vamos dando cierre a este capítulo de hoy. Sí. Estuvo No bueno. sé si, la verdad que, bueno, hemos tocado varios temas. Seguramente queden temas para agregar. De vuelta le pedimos la interacción a todos ustedes para que nos digan, nos compartan cómo se sienten, si ven algo que todo es aceptado. Sí. Y estamos tratando de, bueno, hemos mejorado nuestros equipos, le demos gracias a ustedes. Hay algo que por ahí queremos dejar como reflexión final. Una pregunta es, ¿qué comportamientos te han sido heredados y no has cuestionado? Y no has cuestionado. Esa es la frase. ¿Qué de la cultura llegó a vos y nunca la pasaste por tu filtro interior? Tal cual. Es pasar por el filtro interior, todo aquello que te fue dado desde la historia, en el colegio. Todo. Desde todo lo que sea cultural que te atraviese. Desde Argentina, ¿es esto o no? Desde la conversación con la persona del kiosco, del almacén, con el supermercado. Todo es cultura. Conversación es cultura, porque así es como es. Como le damos forma y como observamos esta realidad. El poder de la palabra es vital. Dejanos tu comentario, dejanos tu opinión al respecto. Danos tu like. Danos like, suscríbanse. Sí. Gracias a la colaboración. A las donaciones, a todo lo que van realizando es que nosotros podemos ir creciendo, mejorando, y sabemos que tenemos mucho para mejorar, hay mucho para dar y para seguir creciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Con tus aportes, con tus ayudas, con tus colaboraciones, estás colaborando a que nuestra información vaya mejorando cada día, que cada día podamos invertir en mejores equipos y seguir ampliando y dedicando mayor cantidad de tiempo al desarrollo de este gran proyecto. Agradecemos que seas parte de la comunidad de Mainnet y seguinos en todas nuestras redes sociales y activa la campanita de todas las notificaciones. Muchas gracias.